Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a aprender a tejer estas bellas botas navideñas y están hechas a partir de un hexágono tejido en punto granny. Llevan poco material, se tejen muy rápido y nos van a ayudar a decorar nuestra casa. Por ejemplo, yo tejí 4 para los integrantes de mi familia, mis 2 hijos, mi esposo y la mía. Este proyecto es ideal para las personas que apenas están aprendiendo a tejer y podemos usarlo como decoración para el árbol o como una guirnalda. Yo aquí ambienté un poquito para que ustedes tengan referencia de cómo lucen y a mí la verdad es que este proyecto me ha encantado. Vamos a ocupar hilo rojo, hilo blanco. Las cuentas con las letras son opcionales, si ustedes no las tienen pueden bordar. El hilo que voy a ocupar es acrílico, tiene un grosor aproximado de 2.5 milímetros y voy a tejer con una aguja de 3 milímetros. Para el hilo blanco les presento dos opciones. Esta que es tipo chenil es una lanita afelpada, terciopelo muy suavecita tipo peluche. A mí me encanta el efecto que le da a la bota. Y este que es el hilo normal es la misma composición y la misma referencia del rojo que ya les mostré. Todo depende si ustedes tienen uno u otro material y qué efecto quieren conseguir. Necesitaremos también la aguja y la tijera. Con el hilo de color rojo empezamos y hacemos un anillo mágico y haremos 3 cadenas que van a contar como nuestro primer punto alto. 2, 3. Ahora vamos a hacer un punto alto. Tomo lazada, entro, tomo lazada, cierro 2 bucles, cierro 2 bucles, repito, tomo lazada, entro, tomo lazada, cierro 2 bucles, cierro 2 bucles y voy a separar con 2 cadenas, una y 2. Vuelvo a hacer un grupo de 3 puntos altos. Repetimos el mismo proceso, 1, 2, 3, separamos nuevamente con 2 cadenas y vamos a repetir esta secuencia hasta conseguir 6 de estos grupos. Vamos a tejer los que nos hacen falta. Comprobamos nuestros 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Retomo y voy a hacer mis últimas 2 cadenas que me van a separar el último grupo del primero. Cerramos el anillo mágico, jalamos esa cuerdita que nos queda, la ajustamos bien y vamos a cerrar esta vuelta en la tercera cadena. 1, 2, 3 con punto deslizado. Para empezar la segunda vuelta, tejemos puntos deslizados sobre esos 3 puntos altos que tenemos de base. 2, 3 hasta llegar a ese primer orificio. Aquí está, hacemos punto deslizado y subimos con 3 puntos cadena que cuentan como nuestro primer punto alto y tejemos 2 puntos altos más, 1 y 2. Tenemos aquí nuestro primer grupo, separamos con 2 cadenas y volvemos a tejer un grupo de 3 puntos altos ahí mismo. 2, 3 y vamos a hacer lo mismo en cada una de las esquinas o en los orificios que podemos identificar fácilmente. Vamos a hacer 2 grupos de 3 puntos altos ahí mismo separados por 2 cadenas. Aquí separo con 2 cadenas y mi segundo grupo de 3 puntos altos. Y este es el último punto. Repetimos por toda la vuelta. Terminamos la segunda vuelta, vamos a cerrar en la tercera cadena. 1, 2, 3 y hacemos punto deslizado. Repetimos el proceso, lo que vamos a hacer con cada una de las vueltas y es desplazarnos hasta la esquina tejiendo puntos deslizados, uno en cada uno de los puntos altos que tenemos de base. Llegué al espacio, levanto de nuevo 3 cadenas que cuentan como primer punto y tejo los 2 puntos altos que me hacen falta para conformar el primer grupo de 3 puntos altos. Separamos con 2 cadenas
y de nuevo hacemos un grupo en este mismo espacio. Estas serán las esquinas que vamos a trabajar en todas las vueltas. Por lo menos en esta vuelta número 3 ya nos corresponde incluir grupos de 3 puntos altos solos. Aquí terminamos con el tercer punto y nos corresponde tejer, esta es una esquina, pero aquí en medio hay un espacio. En este espacio vamos a tejer 3 puntos altos. Creo que también les llaman grupos de casitas para que ustedes tengan como mejor referencia. Terminamos con el último punto alto y nos encontramos una esquina. Vamos a repetir la misma secuencia. Una esquina, un grupo solo de 3 puntos altos. Una esquina, un grupo solo de 3 puntos altos, así hasta llegar al final. Finalizamos cerrando con punto deslizado en la tercera cadena del primer punto. Tejemos los puntos deslizados que nos permiten llegar al orificio para empezar con la esquina y así damos inicio a la vuelta número 4. Subimos con 3 cadenas que cuentan como el primer punto alto, repetimos el mismo proceso, 2 puntos altos más y vamos a separar con 2 cadenas para tejer ahí mismo 3 puntos altos. 1, 2, 3 y ahora tenemos 2 espacios entre esquina y esquina, 1 y 2. Ahí en cada uno vamos a tejer 3 puntos altos. Aquí está 1, 2, 3 y en el siguiente vamos a hacer de nuevo 3 puntos altos aquí. Tomo lazada, entro, 1, 2 y 3. Llegamos a la esquina en donde nos corresponde hacer otra esquina, la misma con la que iniciamos. Y así sucesivamente vamos a repetir esta secuencia por toda la vuelta. Y así es como va a ir creciendo nuestro hexágono. Miren todo lo que hemos logrado. Ustedes pueden modificar el tamaño si quieren una bota más pequeña o más grande, hacen menos o más vueltas. Iniciamos la vuelta número 5, cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado y nos desplazamos hasta llegar al orificio. Esta será nuestra última vuelta, subimos con 3 cadenas y tejemos aquí una esquina. 2 puntos altos para completar el primer grupo de puntos altos, 2 cadenas de separación y aquí mismo 3 puntos altos. En esta secuencia ya nos van a quedar 3 puntos de separación o 3 espacios de separación entre esquina y esquina. En cada uno de esos espacios vamos a tejer un grupo de 3 puntos altos. Mírenlos aquí, los podemos ver, 1, 2 y 3. Ahí vamos a seguir la misma secuencia. Cuando sea la esquina tejemos una esquina y nos vemos al finalizar esta vuelta. Finalizamos, para mí está bien este tamaño como referencia, de punta a punta de mi hexágono tengo 14 centímetros. Cerramos la vuelta en la tercera cadena del primer punto y nos deslizamos con punto deslizado hasta llegar al primer orificio. Vamos a dejar una hebra larga para poder hacer la costura.
Enhebramos la aguja y con nuestra pieza la doblamos de esta forma, el derecho mirando hacia afuera, y vamos a hacer la costura. Como tenemos la misma cantidad de puntos, vamos a emparejar cada uno de los puntos para que nos quede bien derechita esta costura. Punto con punto, todos nos van a coincidir. Aquí en el final vamos a dar la última puntada y para eliminar esa punta que nos queda ahí, vamos a llevar la hebra para adentro para así hacer que se esconda. Aquí en este espacio aprovecho para anudar y perdemos la hebra. Está lista la bota para agregar el detalle en color blanco. Ustedes ya decidieron con qué hilo van a trabajar. Vamos a ubicar la punta mirando hacia el lado derecho y en este punto vamos a agregar el hilo. Anudamos para que quede seguro, giramos y vamos a tejer por la parte de adentro. Vamos a ir escondiendo esta hebra. Y aquí en este primer punto hacemos una cadena y un punto bajo. Hacemos otro punto bajo en el siguiente punto y un aumento. Vamos a trabajar la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento alrededor de toda la vuelta. Recordemos ir tejiendo la hebra para que quede de una vez escondida y cuando lleguemos al final hacemos un punto ahí en la costura, el punto que me corresponde aquí en el último espacio, y para cerrar la vuelta lo hago con un punto deslizado en el primer punto, hago una cadena y tejo ahí mi primer punto bajo. Y en cada uno de los puntos de base vamos a hacer un puntico bajo, vamos a trabajar punto sobre punto a partir de la vuelta número 2 hasta la vuelta número 7. Cuando hayamos llegado al final de la vuelta 7 soltamos la aguja y con una aguja lanera vamos a hacer un cierre invisible. Saltamos el primer punto y entramos por el segundo, abrazamos ese puntico y nos regresamos de donde salió la hebra. Entramos y ya podemos esconder esta hebrita. Vamos hacia la parte de adentro y anudamos en donde sea conveniente. Está lista la botica, lo único que nos falta es hacer este doblez. Aquí se ve la razón por la cual tejimos al revés y es que cuando lo volteáramos se viera al derecho toda esta parte. Podemos decorar como más nos guste, ustedes pueden bordar el nombre si no tienen las pepitas con las letras. En mi caso las pegué con silicona y así es como se ve la guirnalda. Ya les voy a mostrar cómo podemos hacer el cordón para unirlas. Inicié con un nudo corredizo e hice 40 cadenas, añadí la bota, 40 cadenas, añadí la bota. Ustedes pueden hacer la distancia que más les guste. Les voy a mostrar. Aquí repongo mi cadena número 40, pongo en esta posición la botica y añadimos con un punto bajo. Y contamos de nuevo las 40 cadenas o las que hayamos estimado para la separación. Añado la última botica con el punto bajo y tejo las 40 cadenas, las últimas, y ya puedo cortar la hebra. Y así tenemos listos nuestros hermosos adornos navideños. Cuéntenme si les gustó, si se van a animar a tejerlos. Recuerden que ustedes pueden apoyar mi contenido dejando un dedito arriba, un comentario, compartan para que otras personas se animen a tejer sus propios adornos. Si son nuevos por acá, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.